cuerpo siente el sol. De la mano aprende hoy con gracia y sabor. En cada paso una pasión, salsa en tu corazón, déjate llevar. Bienvenidos a una edición especial de Secreto Más Allá del Baile. Yo quiero que sepas que esto va a ser un canal donde vamos a compartir las historias que regularmente los instructores viven en el salón de clase, pero no solamente los instructores, sino también los alumnos. Este primer episodio, pues tengo el privilegio de estar con una persona que es muy especial para mí. No me voy a poner sentimental porque lloro, pero realmente quiero hablarles de Abdalá, pero hoy vamos a hacerle preguntas profundas. Él es un especialista MAP de la escuela y queríamos contarles entre los dos que él es un especialista MAP, que es una persona que va más allá del baile, y quisiera que nos contara parte de lo que ha sido su proceso, pero vamos a hacer una división. Lo primero que va a hacer es presentarse, lo segundo que va a hacer es qué hacía antes de entrar en el mundo del baile, luego cómo fue su vida en el baile y luego cómo ha sido su vida después de ir más allá del baile. Abdalá, bienvenido, quisiera que nos contaras un poco de ti. Gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde nos estén viendo, bienvenidos. Y pues cuando me preguntas qué hacías yo antes del baile, lo mismo que hago ahora. Hacía un poquito de diseño gráfico, hacía un poquito de diferentes actividades por la vida, pero no bailaba. Entonces, a partir de un momento en mi vida en que algo cambió, empecé a bailar. Tuve la suerte de que el baile se volvió parte de mi mundo, si no mi mundo entero, y a partir de ahí empecé a estudiar, digo yo, porque todavía al sol de hoy sigo estudiando, nunca dejo de aprender. ¿A qué edad comenzaste a bailar? Bueno, en años terrícolas yo tenía 33 años, 32 años cuando empecé a bailar. ¿Y qué hacías? ¿Cómo te divertías antes del baile? Yo bebía, comía, veía televisión, dormía, pero no bailaba nada. ¿Y cómo era tu conexión, obviamente, con la diversión? O sea, ¿te sentías bien? O sea, regularmente las chicas, ¿cómo hacías para ligar? ¿Cómo hacías? Porque todo esto está también vinculado. Ahora, el tema de ligar nunca fue difícil porque pues mi personalidad arrolladora, no mentira, no levantaba. Era una cuestión, pero tampoco era como que yo fuese por ahí buscando levantar. Simple y sencillamente a veces se daban cositas y pues éramos felices todos. Ya. Y cuando eso pasaba, tú no tenías conocimiento del baile. Nunca el baile estaba por ahí cerca oliéndote ni nada. O sea, en Panamá y aquí la salsa de siempre se ha escuchado. Claro, era curiosidad. Sí, mira, había unas ganas de aprender a bailar y yo tenía muchas amistades que yo pensaba que bailaban. Porque yo veía en la pista haciendo cosas y yo decía, cónchole, ¿cómo baila? Y a veces le preguntaba, ¿tú crees que me puedes enseñar a bailar? Y el tiempo, las situaciones, nunca dejaron que nadie nunca me enseñara a bailar nada. Entonces, ¿cómo aprendiste a bailar? ¿Qué fue eso que te llevó a, ¿sabes qué? Tengo que aprender a bailar. ¿Y por qué? Ok, como algunos de ustedes saben, mi historia empieza cuando una novia me Nada, qué novia. Vemos que es detalle a la gente. O sea, si dijeron que no dijera nada, pues dígalo aquí en vivo que le pegan. Pero tiene que hablar con sinceridad, pues esto no está bien. Ok, yo tenía una novia, Laura Abrego. Ella pues bailaba un poquito y le gustaba bailar. Cuando íbamos a las fiestas yo no bailaba, obviamente. O sea, usted va, cuando dice que bailaba un poquito, ¿qué quiere decir? ¿Que no bailaba bien o qué quieres hacerla sentir bien por si ella ve este video? No creo. Y uno no sabe el alcance de las redes sociales. ¿Quién quita esto? Lo estoy viendo a una amiga y después se lo comparta. Puede ser, ya esos son otros 500 pesos. Sin embargo, Laura bailaba, Laura se movía al ritmo de la música, tenía esa ventaja que ella auditivamente entendía la música. Okay. Tal vez en su momento no tenía una estructura de movimiento, pero entendía la música y eso yo lo supe después.
Se me tú no lo entendías. Mano, yo no hablaba el mismo idioma que la música, ninguna, nada. Un merengue para la izquierda. Ok. ¿En tu familia no había alguien que bailara, que tú veías y te copiaba? Mi papá, mis tíos, mi mamá. En mi familia todo el mundo siempre, de una u otra forma, bailaba. ¿Y tú? No bailaba. Ok, entonces volviendo a la historia de Laura, ¿qué pasó con Laura? ¿Laura te dio un ultimátum o tú sentiste la obligación, el poder hacerlo por ella o cómo fue eso? Danos detalles acá. Sí, en una fiesta que estábamos, ella me dijo, o aprendes a bailar o terminamos porque yo no voy a seguir así. Yo de verdad estoy cansada de irme a la fiesta, que tú te sientes, yo quiero bailar y no bailamos nunca nada. ¿Esa era la primera fiesta donde te lo digo o ya había recurrencia de que te lo decía? Nunca me lo había dicho con la seriedad como me lo dijo ese día. Sí me lo había dicho anteriormente, tal vez de una u otra forma menos agresiva sería la palabra. Pero yo nunca le había prestado tanta atención Ok, ¿y por qué en ese momento sí prestaste atención? porque estaba muy seria. Me ¿Y asusté. qué hiciste? ¿A quién llamaste? A ver, o sea, ángeles de la salsa, vengan a mí. Ahora, como te dije, yo había visto a gente bailando, yo le preguntaba, les decía si me podían enseñar y nada. Sin embargo, había una publicidad en la radio que estaban los talleres Aprende a bailar salsa en el Paradise Banquet Hall. ¿Cómo llegaste? ¿Tú llamaste o...? Ok, con Laura nos pusimos de acuerdo para ir y con otros amigos. El jueves, no recuerdo exactamente el día, la fecha, pero sí recuerdo que fue en agosto de 2009. Fuimos Laura y yo el jueves al Paradise Banquet Hall y por primera vez hicimos una clase de salsa. ¿Quién eran los profesores en esa época? José Manuel Norato era el que abría la tanda de clase con un básico grupal igualito para todo el mundo, los principiantes, los avanzados, todo el mundo básico, lateral, diagonal adelante, diagonal atrás y yo, pero nunca había tomado una clase, yo no sabía nada. Ok. ¿Y había muchos como tú o eran pocos los que estaban a tu nivel? ¿Había gente que ya bailaba muy pro? El Paradise tenía 3 niveles de bailadores, los que iban a avanzado, los que iban al nivel intermedio y los que llegaban al básico. En el básico había gente que venía por primera vez, gente que tenía 8, 5, 4, 3 clases, que se sentía que todavía no había aprendido correctamente el básico, pero ahí estaba todo el mundo haciendo básico. Ok, y mientras estabas aprendiendo, ¿cuánto tiempo pasaste ahí en el Paradise? Aprendiendo con Laura. Ok, junto a Laura, dentro del Paradise, yo recuerdo que estuvimos de agosto a diciembre. Hicimos esos 4 o 5 meses de final de año y se acabó la temporada del Paradise en diciembre. Cuando el año 9 empieza, yo sigo yendo al Paradise. Sin embargo, y fue una de las cosas que creo que aceleró un poco el proceso, yo averigüé otros lugares donde se daban clases de salsa. Y te empezaste a dar la oportunidad de aprender con ellos. Bien, yo iba al Paradise los jueves, pero el maestro Alberto Nation los martes tenía una clase de salsa en el Bullabar del Fantastic Casino dentro del antiguo Era el Megapoli, ahora Multicentro. Grupo Multicentro. Exactamente. Ok. Y hasta la fecha sigue bailando. Ahora, No, es que no he terminado, no te he dicho. Espérate. Cuando el maestro Alberto Nation empezó su clase los martes, yo iba martes y jueves. ok. Eso fue en el año 2010. Pero el maestro Jair Rubiancich junto al maestro José Manuel Norato abren otra clase los miércoles en el Ateneo de Ciencias, que está ahí detrás de la iglesia del Carmen. Ok. Y empecé a ir martes, miércoles y jueves a las clases. Y posteriormente el maestro Jorge Rivas abre una clase en el Crown Casino del Hotel del Panamá. No me acuerdo cómo se llamaba antes, si era Crown o tenía otro nombre. El Hotel Panamá. Pero iba lunes, martes, miércoles y jueves.
Y esa fue mi rutina todo el 2010. 4 días de clases. ¿Y Laura? Bueno, Laura tenía una particularidad. Laura estaba terminando su carrera de medicina. Y una carrera muy pesada. Y ella tenía horarios de estudios muy largos, muy pesados. Inclusive, yo no recuerdo si en ese momento ella estaba haciendo ya su primer año en el interior o no recuerdo exactamente. Sin embargo, esporádicamente me acompañaba, no siempre. Claro, el que estaba verde eres tú, así que y ya estaba sobrada, rápido. Yo era el que estaba aprendiendo. Ya. Me daría curiosidad ver cómo baila Laura. Laura, te voy a revelar una clase si comentas en este video para que venga. O sea, sigamos compartiendo la historia. Dice que esa yo no me la sabía, por eso es que sería interesante que viniera. Mira, por aquí nosotros estamos hablando entendido, por ahí hay gente cuchuchando por allá. Pero yo les dije que aquí la intención era compartir los secretos para que conocieran un poco más de los instructores y que sepan que somos seres humanos que también tenemos una historia en el baile que a lo mejor tú estás viviendo. Porque cuántas personas están sufriendo porque su pareja no baila. Ahora, tú básicamente empezaste a meterte de lleno en el baile. ¿Qué fue eso que te hizo mantenerte allí? Ok, yo toda la vida, Anexon, toda la vida he escuchado salsa. Toda la vida mi amor por la salsa no empezó cuando cuando empecé a aprender a bailar. Mi amor por la salsa viene de muy niño, en donde en el Chorrillo, en el barrio donde crecí, pues tenía unos vecinos escandalosos que ponían música desde los viernes a las 8 de la noche hasta el domingo a las 11 de la noche. Y aparte de eso, mi papá tenía una colección de discos de acetato, muchos de ellos de salsa, y pues toda la vida estuve expuesto a la salsa, toda la vida estuve en ese ambiente. Cuando yo me mantengo bailando, porque de verdad me gustaba mucho, empiezo a apreciar la parte del baile, desde el punto de vista del bailador, desde el punto de vista de lo que se siente, la seguridad al momento de hacer un buen básico, la seguridad al momento de llevar bien a una chica. Cuéntame un poco allí exactamente qué sentías, porque hay gente a veces que realmente no siente nada. ¿Qué era eso que sentías en ese momento y qué fuiste sintiendo en la medida en la que fuiste aprendiendo más y qué sientes ahora a la hora de hacerlo? ¿Qué sientes? Bueno, lo primero que sentía cuando bailaba es la emoción de saber que estás haciendo algo técnicamente mejor. Ahora, no tenía en ese momento ningún tipo de técnica. Sin embargo, era lo que se veía ya en mi movimiento. Mi movimiento pues empezó difícil. No crean que yo bailé bien desde el primer mes, la primera semana, el primer día. Mi proceso del básico, de la clase básica, empezó en agosto. Pero yo creo que hasta mayo, junio de 2010, mi proceso no terminó de salir del básico. Y ahí creo que tuve la primera clase intermedia y fue en el Ateneo de Ciencias con el profesor José Manuel Norato o con Jair Rubiancich, no me acuerdo. Ya. ¿Qué más sentías? Bueno, sensaciones, miedo de equivocarme, a veces aprender movimientos nuevos era un poco difícil, nunca he tenido buena memoria, entonces siempre fue un trabajo en proceso, aprender cosas nuevas, practicarlas. Yo también la cualidad. Yo terminaba la clase, la que fuera, en cualquiera de los 4 lugares a los que iba y regresaba a casa y seguía practicando hasta las 12 de la noche. Era mi rutina diaria. Terminaba a las 9 de la clase, yo llegaba como a eso de las 10, 10 y media a casa y seguía practicando. Aparte de eso, anotaba, escribía todos los pasos en unas libretas que todavía están por ahí y los desglosaba para poder leerlos y recordarlos. ¿Y cuál es ese sentimiento que antes de irte a acostar después de práctica se iba contigo? Muchas veces frustración porque no me salía, muchas veces felicidad porque algo me salía más o menos,
cuando no entendía el tiempo musical horrible porque ese bendito tutum, pa, esa vaina nunca pasó rápido. Fue un proceso. ¿De cuánto tiempo? 8, 10 meses, un año, para yo poder entender ese sonido de la tumbadora que me hacía bailar. Pero es el proceso y cada persona lo vive de manera diferente. Y la metodología bajo la que aprendiste, ¿qué tan diferente siente que es con base a la metodología que aplicamos acá en este momento? Diablo, eso sí es totalmente, recuerdo, las metodologías eran y son lo que han sido siempre. El instructor te dice a ti, básico, lateral, diagonal adelante, diagonal atrás, te explica brevemente general. Pero recuerda que en una clase grupal y sobre todo en estos lugares donde hay 60 personas, 40 personas trabajando al mismo tiempo, no hay un espacio en donde pues tú te sientas cómodo al preguntar, porque sabes que si preguntas mucho atrasas. ¿Y qué sentías cuando eras el que iba atrasando el grupo? Me sentía mal porque definitivamente no era lo que yo quería y muchas veces por la frustración me quedaba parado viendo qué era lo que pasaba en esos pies cuando explicaban cómo era ese crossbody lead, cómo era ese desplazamiento. O sea, tantas cosas que no entendía, pero preguntar de repente más de una o dos veces también era incómodo, porque al final de cuentas el tiempo y el espacio eran reducidos. O sea, que llegaste a sentir que no vale la pena continuar. En algunos momentos sí lo pensé y sí lo sé. Cambiar de opinión. La alegría de bailar. Pero si lo hacías y te sentías con miedo y frustración, ¿cómo me explicas que ese miedo y frustración se transformara en alegría? Yo siempre he sido muy competitivo. Y al momento de la frustración, yo decía, tengo que seguir haciéndolo. Frustrado, molesto, sin entender, tengo que seguir haciéndolo. Tengo que seguir haciéndolo. Y tengo que seguir haciéndolo. Y básicamente, la alegría de las pequeñas victorias en ese momento era lo que me hacía seguir haciéndolo. ¿Sientes que en ese momento habían personas que dejaron porque la metodología no conectó con ellos? Claro, mucha gente en el camino que he conocido, que he visto, vi sus inicios de procesos y vi que lo dejaron por eso mismo, porque la metodología que siempre se ha usado es difícil, no con todo el mundo cuaja. Tú que has viajado, porque yo sé que después del baile te ha tocado viajar, ¿cómo crees que se enseña afuera a diferencia de cómo se enseña acá, en caso tal de que notes alguna diferencia? O sea, las metodologías que se apliquen afuera en otros países es diferente a la que se aplicaba acá en ese momento. Básicamente la metodología que se usaba cuando yo empecé, que muchas veces se usa todavía hoy en día, es la misma metodología que se usa en todos los países a los que he ido y es desde el mismo punto de vista, cómo enseñarle a mucha gente al mismo tiempo. O sea, porque claro, el enfoque era que muchas personas aprendieran lo mismo, pero tú aprendías igual que todos. Es que ese es el detalle. Si tú me tratas de enseñar a muchas personas al mismo tiempo, lo mismo de la misma manera, con algunos no te va a funcionar, porque no todo el mundo aprende igual. No todo el mundo aprende de la misma forma. O sea, que hay una garantía de frustración entonces. Claro, Totalmente, y de cada 10 personas, en tu experiencia, ¿cuántas se frustran entonces? no te podría decir de 10 personas a las que tú le das clase, 5 o 10 se frustran. Porque es un tema también de cómo uno mismo adquiere el reto para uno. Yo no estoy en la mente de esas personas, sin embargo, cuando yo hacía lo mismo, porque de algún momento me tocó hacer lo mismo, cuando empecé a dar clases, cuando yo empecé a enseñar, pues siempre había uno que otro alumno que al final de la clase, profe, ¿cómo era esto? Porque no le entendí y no le quería preguntar. Pero cuando tú estás dentro de la clase en el momento, tú ves la cara de frustración, la cara de molestia, pero sabes que es como es lo mismo, porque no agarran el paso.
¿Y qué harías tú como líder para gestionar esa emoción que ellos tienen en ese momento? En ese momento tenía muy pocas herramientas, aparte de tranquilo, no te preocupes, en algún momento te va a salir, tú sigue intentándolo. Esa era la herramienta que básicamente te daría. Pero imagínate cómo se sentía una persona a la que tú le decías, sigue intentándolo, pero lo que está intentando no le sale y se mantiene constante, pero en esa constancia tampoco le sale. ¿Cómo se hacía? Es que es frustrante y yo estuve en esa posición, así que yo entiendo lo que sentían. Sin embargo, siempre para mí fue un tema de seguir haciéndolo. Definitivamente, las herramientas con las que cuento hoy en día son totalmente diferentes con lo que tenía en ese momento cuando empecé a enseñar. Ahora, a partir de ahí, cuando me tocaba ver esos casos, trataba de conversar en el momento o después de la clase para darle mi punto de vista, corregir, poder encauzarlo a que buscara el movimiento correcto. Hay personas que no llegaron a aprender contigo, que colgaron los guantes por tu culpa. No te podría decir si por mi culpa o por la metodología. Sin embargo, desde el momento que yo empiezo por primera vez a dar clases, yo lo tomo como una de las cosas más importantes de mi vida, porque enseñar es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer. Cuando empiezo a dar clases, trato siempre, o traté en ese momento siempre, de ser lo más claro posible, de entregar todos los poquitos conocimientos que tenía en ese momento para que el estudiante se fuera con una buena base, un buen nutriente. ¿Y qué sentías cuando ese estudiante que tenías al frente no aprendía con lo que tú le enseñabas? Decepción desde mi parte, porque al final de cuentas, tal vez no había alcanzado las expectativas que las personas necesitaban en ese momento. ¿Y qué hacías? Preguntaba. ¿A qué? En el momento, a mi maestro Jorge Rivas, que era la persona que me estaba capacitando para enseñar, cuando podía, a otros profesionales del gremio, a los que veía enseñando consejos, les pedía. Ahora, si habían personas que se frustraban contigo, habían personas que se frustraban aprendiendo con ellos. Yo me imagino que sí, y pues desde un punto de vista de cuando yo seguía trabajando para aprender como alumno, yo también veía eso algunas veces en los lugares donde estaba tomando clases. ¿Y cuál era la recomendación para mejorar la metodología cuando eres consciente que lo que estabas haciendo estaba frustrando a gente? Sigue intentándolo, sigue dándole. Claro, pero fíjate que aquí entra algo súper interesante. Hay gente que lo tiene rato intentando. Y soy insistente con esto porque hay gente que me ha compartido, Anso, que yo lo he intentado muchas veces, pero siempre el resultado fue el mismo. Y es como que si tú te das con una piedra, intentar con la misma piedra, ¿por qué? Ahora, el tema es que todo el mundo hacía lo mismo exactamente igual. Yo no le podía recomendar a nadie, ve aquí, ve allá, trabaja con esta otra metodología o con otro maestro que de repente te puede funcionar, porque no había esos diferenciadores. Ok, pero si fuéramos atrás desde esta información y esta experiencia que tienes en este momento, ¿cuál es la recomendación que le darías a ese Abdalá que se sentía que estaba sin herramientas para poder enseñarle a esas personas que no tenían no tenían, digamos, la información para poder aprender? ¿Qué me diría a mí yo mismo de hace varios años atrás? Yo mismo. Mí mismo. Estudia. ¿Y qué? Aprende. Estudiaste porque no dejaste de estudiar. Aprende a enseñar. Por ahí creo que ha venido un poco el cambio de mi idea de enseñar. ¿Cómo te sientes cuando enseñas? Desde este punto de vista, cuando enseño ahorita mismo, mucho más confiado de poder servirle a la gente que viene acá, mucho más confiado en poder ayudar a cualquier persona en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué le dices a la gente que venga a aprender a hablar contigo? ¿Por qué habría que elegirte a ti? Si hay gente tan buena allá afuera enseñando.
Esa es una de las cosas que yo siempre he dicho. Colegas en el ambiente enseñando, todos son muy buenos. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, porque para mí enseñar depende mucho de tu filosofía personal, yo creo que si me preguntas por mí y sin tema de egos o querer pensar que soy muy importante en el ambiente, porque nada es importante en un momento dado, sino a través del tiempo sobre la gente que va dejando huellas. Creo que mi interés en la gente, eso es lo más importante. Para mí, lo que ahorita mismo me mueve es mi interés en la gente. Me gusta ayudar. O sea, que podremos decir que tu diferenciador es... En este momento, mi interés en la gente. Bueno, no les quiero dar más detalles porque yo dudé que este episodio iba a ser cortito. La intención es que conozcamos a los instructores un poco más allá del valle. Recuerden que vamos a estar haciendo esto muy frecuentemente, sobre todo para dejar un antecedente de cuál fue la historia y los primeros pasos que los instructores de Más Allá del Baile hicieron al principio. Recuerda que venimos en un siguiente episodio, así que estamos preparando el final, así que tú barajero por ahí. Coméntanos acá si te gustó y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos al siguiente instructor. Ahí te leo.